Estamos en el Templo Mayor de la ciudad de Rosario, en la catedral. Esta es una nota atípica. A nuestro lado, una religiosa que realiza una tarea humanitaria. Ella nos va a contar en qué consiste. Es la hermana María Nazaret. Hermana, gracias por estar con nosotros y en nuestro programa. Gracias a ustedes. Buenos días. Hermana, ¿dónde desempeña usted su acción, su vocación, digámoslo así? Yo pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, fundada aquí en Argentina, y desde hace 5 años soy misionera en Medio Oriente. Actualmente me encuentro en la misión de Alepo, en Siria. Está en medio de una guerra, algo tremendo. Sí, nos ha tocado desempeñar nuestra misión en medio del conflicto que ya lleva 4 años y medio. Las religiosas trabajamos junto con los sacerdotes de nuestra familia religiosa para el Vicariato Apostólico Latino. Las hermanas estamos a cargo de una residencia universitaria para jóvenes cristianas y colaboramos con Monseñor George Abu Hassen, que es el obispo, y con los sacerdotes del Verbo Encarnado que trabajan pastoralmente en la Catedral Niño Jesús, ahí en Alepo. ¿En qué condiciones desarrollan la vida no solamente ustedes, sino los chicos residentes que estudian y la población en general? Alepo es continuamente asediada por los ataques de diferentes grupos rebeldes, por lo tanto la vida cotidiana se desempeña dentro de un marco de inseguridad, de riesgo, de inestabilidad, donde de manera particular los cristianos viven realmente muy expuestos a cada momento, con riesgos de muerte, podríamos decir. Pero además las condiciones de vida son básicas, porque usted contaba, y lo sabemos algunos, que no hay servicios esenciales. Con el conflicto armado por el que atraviesa toda Siria, especialmente en la ciudad de Alepo donde vivimos, la gente no tiene acceso a los mínimos recursos de vida, que son los indispensables. Por ejemplo, vivimos prácticamente sin suministro de electricidad. En el mejor de los casos, la electricidad viene 1 hora por día, no es tampoco en un horario estable, a veces en la madrugada, pero habitualmente se pasa 15 días, 20 días, meses sin nada de electricidad. Lo mismo sucede con el agua. El suministro del agua debería darse cada 3 días aproximadamente, pero pasan a veces más de un mes sin agua, con temperaturas muy altas en verano, entre 45 y 50 grados. Tampoco hay combustible para calefaccionar las casas. Los inviernos son realmente muy crudos, con temperaturas bajo cero, nieve. Mucha gente muere en invierno de frío, mucha gente pasa hambre. Hermana, ¿cómo estudian los chicos? No hay luz. Es importante que se sepa, ¿no? Porque a veces aquí en esta parte del planeta nos quejamos por nimiedades. ¿Cómo estudian? ¿Cómo hacen para leer, para estudiar? Los jóvenes, toda la gente de Alepo, los cristianos de Alepo, pero especialmente los jóvenes, son un gran ejemplo para todos nosotros. Ellos estudian en medio de grandes sacrificios, en primer lugar porque sus familias son familias de escasos recursos, a los cuales les cuesta mucho mantener una carrera. Vienen de pueblos no alejados geográficamente, pero sí a raíz de los disturbios que ha ocasionado la guerra. Necesitan 14 o 15 horas para viajar, desviando caminos para no encontrarse con los grupos terroristas. Entonces realmente hacen muchísimos sacrificios para poder estudiar, no pueden volver a sus casas durante todo el año y después tienen que amoldarse a a las condiciones precarias de estudio, por ejemplo, sin luz. En invierno a las 4 de la tarde ya está de noche, estudian a la luz de una linterna, a la luz de una vela, hasta que en nuestra casa, gracias a Dios y a la ayuda de muchas personas generosas, hemos podido instalarles una batería en la sala de estudio para que tengan un tiempo de electricidad para que puedan estudiar en mejores condiciones.
y cuando hay posibilidad en el vicariato funciona un motor, un generador 2 horas por día. Pero los chicos, aún sin luz, digamos, no han bajado sus brazos y aún en medio de todas las necesidades que experimentan, los egresados de esta camada de este año, por ejemplo, han concretado 4 años de su carrera en medio de la guerra. Hermana, y este sacrificio sabiendo que mañana tal vez cae una bomba en la residencia donde están y se termina todo, es crudo, pero es la realidad. Esa es la realidad a la que todos estamos expuestos en Siria, especialmente en Alepo en este último tiempo, en que la guerra se ha hecho más cruda en esta ciudad. Toda la gente cuando sale a la calle sale por algo estrictamente necesario y van mirando para arriba porque en cualquier momento y en cualquier lugar cae un misil. Por eso también es tan admirable la decisión de los jóvenes, la tenacidad con la que ellos luchan por conseguir un título para ser alguien en su vida y tratar de proyectar un futuro en estas condiciones tan desfavorables, ¿no? Hermana, ¿y ustedes advierten la caída de bombas, el humo, la destrucción? ¿Lo ven? ¿Caen digamos, a escasa distancia de donde están? Sí, por supuesto. Toda Alepo es blanco de ataques y la zona donde nosotras vivimos también, especialmente en los últimos meses, después de la última Semana Santa. Nosotros desde nuestra ventana podemos ver la caída de los proyectiles, el humo de las explosiones. Han caído, lo más cerca que ha caído de nuestra casa ha sido a media cuadra, los misiles, pero después los tiroteos, los estuches de las balas a la puerta de la casa o en la terraza o en el balcón son las realidades cotidianas con las que convivimos. Usted es argentina. ¿Qué la llevó? Porque esta fue una decisión suya de ir allí, a Siria. Sí, en nuestra familia religiosa, sobre todo para ir a ser enviada a esos lugares más con ciertas dificultades, como los países que tienen guerra, las religiosas nos ofrecemos para ser enviadas a esas misiones. La decisión o la causa que a mí me motivó a ofrecerme para esa misión es totalmente personal, es el deseo de servir a Jesucristo en la persona de los que sufren, porque entendemos que ellos lo reflejan de un modo particularísimo. Nosotros hemos consagrado nuestra vida al servicio de Dios para vivir una vida esponsal con Jesucristo en el servicio a los hermanos. Y en los más necesitados vemos de una manera especial el rostro doliente de Cristo. Por eso en los que tienen la gracia de compartir la cruz de Jesucristo de una manera tan palpable y tan visible, consideramos nosotros un privilegio poder permanecer al lado de ellos brindando nuestro humilde servicio. Yo sé que algún televidente podrá decir, bueno, pero el rostro doliente de Jesús también está en nuestro país y está en todas partes. Usted también estuvo misionando en la República Argentina muchos años. Sí, yo fui misionera aproximadamente 10 años, 9 en Argentina, 9 de los cuales pasé en un hogar de discapacitados que tiene nuestra familia religiosa en la provincia de Mendoza, en San Rafael, donde se asiste a mujeres de todas las edades, con diversas discapacidades. También ahí tuve la dicha de poder prestar mis servicios a las personas que sufren. Hermana, cuando los rebeldes, y entre los rebeldes hay terroristas, entran en una ciudad, ¿qué señal, qué advertencia dan a todos los pobladores? Depende de los casos, depende también qué grupo hace su ingreso a las poblaciones, son las tácticas o las modalidades que se siguen. Hay algunos que sin previo aviso entran a la ciudad, abruptamente la toman. Hay otros que uno puede percibirlo porque se anteceden días de muchos enfrentamientos, de muchos ataques, muchos bombardeos, entonces se puede prever que tienen posibilidad de ingresar y de tomar la ciudad. Esas son las señales previas, ¿no?, que nosotros podemos advertir. Bueno, pero hay otro tipo de advertencia al resto de la comunidad.
decapitaciones, crucifixiones, asesinatos. Una vez que entran y se hacen con el poder, se ponen condiciones en los pueblos, también dependiendo del grupo terrorista que asume el gobierno en esa ciudad. En algunos casos, la primera posibilidad es para los cristianos convertirse al Islam. Si los cristianos se rehúsan, la segunda alternativa es huir. A veces dan tiempos, como por ejemplo 1 hora, sin posibilidad de llevarse consigo ninguna pertenencia. Luego también, sobre todo en los primeros días que las ciudades son tomadas, se producen muchos signos de violencia con distintas personalidades que no comparten la idea del Islam fundamentalista que el grupo terrorista quiere imponer. Y entonces ahí es donde se producen muchas muertes crueles, algunas crucifixiones, también decapitaciones públicas a veces, ¿no? Hermana, le quiero hacer una pregunta bastante dura, pero le pido que sea lo más realista y sincera posible. Si alguna de ustedes, religiosas, o alguna mujer cristiana fuera secuestrada, ¿cuál es el riesgo que corre? Han habido diversas experiencias. Hay religiosas de Siria, por ejemplo, las religiosas de Malula, que fueron secuestradas y permanecieron secuestradas un buen tiempo y fueron puestas de nuevo en libertad sin agresiones físicas. Hay otros casos, como también es de público conocimiento, que las mujeres son secuestradas y son violentadas, son algunas vendidas como esclavas sexuales, son abusadas, se pide rescates, se las tiene como rehenes y se pide rescates. Entonces no podemos pronosticar un futuro cierto, pero sabemos que esas que nombro son las gamas de posibilidades a las que cualquier mujer, sobre todo las mujeres cristianas, estamos expuestas a correr en caso de ser secuestradas. Hermana, ¿ha estado con gente que ha perdido familiares, que ha perdido su casa, que lo ha perdido todo? Sí, por supuesto, sí. ¿Qué los impulsa a seguir adelante? Los cristianos en Medio Oriente, especialmente los cristianos en Siria, muestran una firmísima esperanza. Llevan dolores y cruces que podríamos considerar humanamente como una realidad aplastante. Sin embargo, la fe los sostiene y siempre se reponen de tal manera por la convicción que la fe les proporciona, que son capaces de recomenzar. Hay personas que por supuesto han perdido familiares, han perdido sus posesiones, han tenido que alojarse como refugiados, huir de su casa, perderlo todo y empezar de cero en otro lugar, con todas las consecuencias que eso tiene, todos los sacrificios que eso impone, sobre todo cuando hay niños en las familias. Sin embargo, nunca hemos escuchado de ellos una queja contra Dios, un enojo contra Dios. Siempre está la actitud de volverse, de reafirmarse en su fe y de refugiarse en Dios, del único del cual les puede provenir la fuerza para seguir manteniéndose firmes, ¿no? Usted contaba fuera de cámaras el caso de una señora con hijos que decía que antes de abandonar, de renunciar a la fe, de apostatar, ella prefería morir. Sí, los cristianos en general en Medio Oriente y con los que nos toca tratar más de cerca en Siria, tienen en el horizonte de sus vidas la posibilidad concreta del martirio, ¿eh? Y real. Muchas madres de familia hemos escuchado expresarse de esa manera, que ellas están dispuestas a ofrecer su vida en sacrificio antes que convertirse al Islam y que preferirían que sus hijos tomaran la misma decisión y para eso los educan, ¿no? O un padre de familia, cuando nos despedíamos antes de venirnos de vacaciones a Argentina, al despedirse nos dijo: hermanas, rezamos para que cuando ustedes regresen estemos vivos, pero si ustedes se enteran estando en Argentina que ISIS entró en Alepo,
recen por nosotros que con la gracia de Dios queremos permanecer cristianos hasta la muerte, y si se enteran que hemos muerto, eleven una oración para que Dios nos reciba en el cielo. No sé si todos los cristianos, pero muchos llevan una cruz, un signo. ¿De qué se trata ese signo? Muchos de los cristianos se tatúan el signo de la cruz en la mano, en la frente, para ayudarse a sí mismos en caso de que estuvieran en la encrucijada de tener que optar ante la posibilidad de hacerse musulmanes y salvar la vida, o de mantenerse cristianos con riesgos de morir. Y como ayuda por si flaquean en ese momento y tienen la duda de apostatar de su fe, se tatúan la cruz para que, aunque sea exteriormente, esa señal les grite su identidad cristiana, su identidad de bautizados. ¿Usted lleva tatuada la cruz? Los misioneros que vamos a Medio Oriente libremente escogemos si queremos adoptar ese signo o no. En general, entre los cristianos del lugar, cuando el misionero lleva la cruz, para ellos es como un signo de que el misionero está listo para correr, dispuesto a correr la misma suerte que ellos, incluso hasta la muerte. Por eso algunos lo hemos hecho. Yo me la he tatuado, sí. Hermana, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo, ya no solo en Medio Oriente? La causa del dolor, a la luz de nuestra fe, nosotros la conocemos, es el pecado, ¿no? Dios no hizo el mal, no crea el mal es una ausencia de bien. Dios no creó al hombre para la muerte ni para el sufrimiento, pero con el pecado del hombre entra el dolor en el mundo, entra la muerte y todas las consecuencias que el pecado acarrea. Por lo tanto, es el hombre mismo el autor de sus sufrimientos, digamos así, a través del pecado que comete. Con el pecado nos alejamos de Dios, pensando que podemos ser libres para alcanzar aquello que nosotros consideramos como un bien, y de esa manera, alejados de Dios, comienzan a entrar los egoísmos, comienzan a entrar los intereses personales, comienzan a entrar las distintas pasiones que comienzan a dominar el corazón del hombre, y cada vez más alejados de Dios estamos más expuestos al sufrimiento. Hermana, le agradezco muchísimo la presencia en nuestro programa, el tiempo que nos ha dispensado, porque sé que usted vino a visitar familiares, quería estar tranquila. Bueno, muy agradecidos por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga.